La semana pasada fue un domingo especial, el domingo de resurrección, Pascua de resurrección. Estuvimos reflexionando sobre el relato de la resurrección que nos presenta el Evangelio según San Juan. Hoy regresamos a nuestro estudio bíblico. Hemos estado estudiando el Evangelio según San Marcos en este invierno y primavera. Y hoy entramos en el capítulo 12, San Marcos capítulo 12. Continuamos nuestro estudio del Evangelio según San Marcos. We continue our journey through the Gospel of John. Mark. Gospel of Mark. We had John. I preached John last week on Easter Sunday. And now we're back to our Bible study on the Gospel of Mark. Evangelio según San Marcos. Mark chapter 12. Vamos a estar leyendo Marcos 12, versos 13 al 40. Así va a estar leyendo la primera parte en inglés y yo voy a estar leyendo la segunda parte en español. So we'll read Mark chapter 12, verses 13 to 40. We'll read the first part in English and the second part in Spanish. Later they sent some of the Pharisees and Herodians to Jesus to catch him in his words. They came to him and said, "Teacher, we know that you are a man of integrity. You aren't swayed by others because you pay no attention to who they are, but you teach the way of God in accordance with the truth. Is it right to pay the imperial tax to Caesar or not? Should we pay or shouldn't we?" But Jesus knew their hypocrisy. "Why are you trying to trap me?" he asked. "Bring me a denarius and let me look at it." They brought the coin, and he asked them, "Whose image is this, and whose inscription?" "Caesar's," they replied. Then Jesus said to them, "Give back to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's." And they were amazed at him. Then the Sadducees, who say there is no resurrection, came to him with a question. "Teacher," they said, "Moses wrote for us that if a man's brother dies and leaves a wife but no children, the man must marry the widow and raise up offering for his brother. Now there were 7 brothers. The first one married and died without leaving any children. The second one married the widow, but he also died, leaving no child. It was the same with the third. In fact, none of the 7 left any children. Last of all, the woman died too. At the resurrection, whose wife will she be, since the 7 were married to her?" Jesus replied, "Are you not in error because you do not know the scriptures or the power of God? When the dead rise, they will neither marry nor be given in marriage. They will be like angels in heaven. Now about the dead rising, have you not read the book of Moses in account of the burning bush, how God said to him, 'I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob'? He is not the God of the dead, but of the living. You are badly mistaken." Y acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que Jesús les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Enseñando Jesús en el templo decía,
¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Let's pray. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Bendícela nuestras vidas y háblanos a través de ella. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lord, thank you for your word. Sanctify us in the truth. Thy word is truth. Ayúdanos, Señor, a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Que tu palabra encuentre lugar en nuestras vidas y corrija nuestras conductas, nuestro estilo de vida, y transforme las inclinaciones de nuestro corazón. Lord, help us to be not just listeners of the words, but doers of the word, so that we may be informed, challenged, and transformed by your word. In Jesus' name we ask. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Los cristianos recibimos muchas preguntas todo el tiempo. Preguntas acerca de política, preguntas acerca de ética, preguntas acerca de teología, preguntas a veces acerca de filosofía, preguntas acerca hasta de ciencia. ¿Por qué ustedes los cristianos son homofóbicos y transfóbicos? Y la verdad que ningún cristiano verdadero es ninguna de esas cosas, pero esa es la manera como nos presentan la pregunta, ¿sí? Nos preguntan, ¿por qué ustedes los cristianos son anticiencia? La verdad que ningún cristiano realmente en contra de la ciencia, pero esa es la manera como nos presentan las preguntas, ¿sí? Una manera un poco confrontacional, ¿sí? O si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? You know, we Christians, we get questions, all kinds of questions, all the time. Questions about politics, about ethics, about philosophy, about theology, even about science. You know, they ask us, why are you transphobic and homophobic? And no real Christian, true Christian is any of that, but that's the way they frame the question. Or why are you anti-science? And then again, we're not anti-science, but that's the way they frame the question. Or if God exists, why is there so much suffering in the world? Y todas estas preguntas son preguntas importantes y son preguntas válidas. Pero más importante que las preguntas es la actitud, es la condición del corazón de aquel que está haciendo la pregunta delante de Dios. You know, I believe all these questions are important questions. No doubt about it. But there's something more important than the questions. And what is more important than the question is the attitude, is the condition of the heart of the person who is asking these questions before God. La actitud, la condición del corazón de aquel que viene con las preguntas es sumamente importante delante de Dios. Y eso es lo que vemos aquí en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12. Vemos a Jesús recibiendo una serie de preguntas. Preguntas acerca de política, preguntas acerca de religión,
preguntas acerca de ética, de economía. Vemos a Jesús verbalmente en una confrontación, en un debate con sus enemigos, pero vemos a Jesús también tratando de una manera amable y sensible a un escriba que vino con una pregunta sincera acerca de la ley de Dios. Sí, todas estas preguntas son importantes, pero la actitud de nuestro corazón, la actitud, la condición del corazón de aquel que hace las preguntas es aún más importante delante de Dios. You see, we see Jesus handling all kinds of questions in this chapter 12 of Mark. Questions about politics and religion and ethics and economics. And we see Jesus in this verbal confrontation with his enemies, with his opponents. But we also see Jesus dealing kindly with a scribe who came to him with a sincere question about God's law. So yes, questions are important, but the attitude and the condition of the heart of the person who's asking the question is more important before God. La primera pregunta que le hacen a Jesús es una pregunta acerca de impuestos. Estamos haciendo en la época de hacer los impuestos. ¿Ya hicieron sus impuestos? ¿Ustedes? Estamos en la época de hacer impuestos. ¿Ok? Una pregunta acerca de los impuestos. ¿Quién le gusta pagar impuestos? A ver, levanta la mano. ¿Quién le gusta pagar impuestos? Ok. Yo creo que ninguno nos gusta pagar impuestos. Los impuestos siempre son un tema explosivo. La gente no le gusta que el gobierno le meta la mano en su cartera y le saquen el dinero. Y los impuestos eran bien altos, bien altos. Usted se queda los impuestos de Canadá. Los impuestos eran bien altos en el Imperio Romano. And the first question is about taxes. And I don't think anybody here likes to pay taxes. I think we all hate taxes. It's always an explosive topic because nobody likes the government kind of reaching into their pocket, into the wallet, and taking away their money. Taxes were extremely high in the Roman Empire. And the Jewish people hated taxes and hated the Romans too. El impuesto, la pregunta que le hacen al Señor Jesús es una pregunta acerca del impuesto por cabeza. ¿Sí? El impuesto por cabeza. Cada año, ¿sí? Este es el impuesto que le estaban haciendo la pregunta a Jesús, era un impuesto que cada persona, cada individuo tenía que pagar una vez al año este impuesto al Imperio Romano por el simple hecho de existir ese año dentro de los límites y bajo la autoridad del Imperio Romano. Sí, imagínense, es un impuesto que usted tiene que pagarle al gobierno cada año por su vida, por existir. No crea, hermano, el gobierno es bien creativo y bien abusivo a la hora de inventar impuestos. Imagínense que un día Justin Trudeau diga, yo quiero que todo canadiense me pague un impuesto anual solamente por existir. Yo creo que ninguno de nosotros iba a estar feliz con eso, right? So Jesus was asked about the head count tax. The head count tax was a tax that every person had to pay every year to the Roman Empire for the simple fact that they had existed that year within the limits and under the authority of the Roman Empire. Think of it as a tax you would pay to the government every year just because you existed, just because you were alive that year. Very creative, very abusive form of taxation. And I don't think we would be happy if our prime minister would come up with something like this. Más hermanos, el impuesto tenía que ser pagado con moneda imperial.
El impuesto tenía que ser pagado con moneda imperial. Era una moneda que tenía la imagen del emperador grabada en un lado y decía Tiberio César, hijo del divino Augusto César. You know, this tax, they had to pay this tax in imperial coin. And it was a coin that had the image of the emperor on one side. And this is the inscription, Tiberius Caesar, son of the divine Augustus Caesar. Ahora, hermanos, piensen esto. Cada judío tenía que pagarle un impuesto por su vida a un imperio extranjero que estaba ocupando su tierra y oprimiendo a su pueblo. Y este impuesto tenía que ser pagado en moneda imperial que tenía la imagen del emperador y declaraba que el emperador era un dios. Bueno, para los judíos en la época de Jesús, este impuesto no era solamente opresivo e injusto, era también blasfemo. You know, think about it. Every Jew had to pay a tax for his life to a foreign empire that was occupying their land and oppressing their people. And they had to pay this tax on imperial coin that had the image of the emperor and proclaimed the emperor as a god. So for Jews in Jesus' time, the tax was not only oppressive and unfair, it was also blasphemous. Y les explico estas cosas para que entiendan lo controversial que era el tópico. Así que los enemigos de Jesús pensaron que ellos habían encontrado una manera de atrapar a Jesús y de librarse de él. Ellos querían hacer que Jesús quedara como o un enemigo del pueblo o un enemigo del Estado. See, I want you to understand, I've said all these things because I want you to understand how delicate this topic was. And the enemies of Jesus thought that they had found a way to trap him. They thought they'd found a way to make Jesus look either as an enemy of the people or as an enemy of the state. Si Jesús decía que pagar el impuesto era algo bueno, entonces Jesús quedaba como un enemigo del pueblo y el pueblo lo atacaba. Si Jesús decía que pagar el impuesto era algo malo, entonces Jesús quedaba como un enemigo del Estado, del imperio, y los romanos lo arrestaban. You see, Jesus was here between a rock and a hard place. Because if he said that paying the tax was a good thing, he would come across as an enemy of the people and the mob will attack him. If he said that paying the tax was a bad thing, then he would come across as an enemy of the state and the Romans would arrest him. You can imagine the enemies of Jesus, they were smiling as they were waiting for his answer. ¿Se imagina los enemigos de Jesús? Gotcha. A ver qué vas a decir. Maestro, sabemos que eres un hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? You can see the hypocrisy here. Teacher, we know that you're a man of integrity. You aren't swayed by others because you pay no attention to who they are, but you teach the way of God in accordance with the truth.
Is it right to pay the imperial tax to Caesar or not? Should we pay it or should we not? Hermanos, hemos oído esta historia muchas veces, pero cada vez que yo la leo, trato de reflexionar en la profundidad y la tensión del momento. Marcos nos dice que Jesús claramente vio la hipocresía de ellos. Marcos nos dice que Jesús vio claramente la hipocresía de ellos y les dice, ¿por qué están tratando de atraparme? You see, Mark tells us that Jesus saw right through their hypocrisy. Why? Jesus asked, why are you trying to trap me? Y luego Jesús dice, deme una moneda, présteme una moneda, un denario para verla. Y fíjense, hermanos, ustedes notaron que Jesús no tenía monedas de esas en su bolsillo. Jesús tuvo que pedir la moneda prestada. Ahora, Marco no nos dice por qué. Yo no sé si es que Jesús no tenía plata o es que Jesús no pagaba el tax, el impuesto imperial. Pero Jesús no tenía monedas de estas en su bolsillo. Son los enemigos de Jesús los que cargan esas monedas en su bolsillo. You see, Jesus asked for a coin. Bring me a coin of the imperial coin. And I couldn't help but notice that Jesus himself did not have these coins in his pocket. I don't know why. Mark doesn't tell us why. But the enemies of Jesus, those who were complaining about the tax, were the people who had the imperial coins in their pockets. Y sabe una cosa, hermanos, si usted tenía la moneda imperial en su bolsillo, era porque usted estaba participando del sistema económico del Imperio Romano. If you had that coin in your pocket, it's because you were participating in the economic system run by the Roman Empire. Así que Jesús agarra la moneda y les dice, ¿de quién es esta imagen? ¿Y la inscripción? De César. La famosa respuesta de Jesús. Dar al César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. See, Jesus grabs the coin and he asks, we know the story. Whose image is this? Caesar. We know the story. Just a profound, genius kind of an answer. Give to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. Hermanos, lo que Jesús está diciendo es lo siguiente. Si usted recibe beneficios del sistema económico que administra el gobierno, usted le debe dinero al gobierno. Si usted recibe beneficios y participa del sistema económico que administra el gobierno, usted le debe dinero al gobierno por eso. Pero nuestras vidas se las debemos a Dios. La moneda tiene la imagen de César y por lo tanto Jesús dice, dénsela de vuelta al César. Pero cada uno de nosotros lleva la imagen de Dios y nuestras vidas tenemos que dársela de vuelta a Dios. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
What Jesus is saying is that if you receive benefit from the economic system that the government runs, you owe the government money for that. But we owe our whole lives, our entire lives to God. Because the coin bears the image of Caesar, and it is paid back to Caesar. But we bear the image of God, and we must give our lives back to God. Hermanos, el meollo del asunto no es cuánto le debo al gobierno. Ese no es el punto. ¿Cuánto le debo al gobierno y cuánto de mi dinero tengo que darle al gobierno? Ese no es el punto, hermano. Esa no es la pregunta más importante. La pregunta más importante es cuánto le debo a Dios. Y si le estoy ofreciendo toda mi vida a Dios. You see, the key question here is not how much I owe the government and whether the government has a right to take some of my money. The key question is how much I owe to God and whether I am giving my entire life to God. Por eso es que Jesús dice en los versículos más adelante, dice, cuando el escriba le hace la pregunta acerca del mandamiento más importante, el Señor Jesús le dice, este es el mandamiento más importante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. How much do you owe God? Everything. That is why Jesus said a few verses later, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. La segunda pregunta que vemos en este capítulo 12 de Marcos es una pregunta teológica acerca de la resurrección. Los saduceos eran esta clase sacerdotal que no creían en la resurrección. Y ellos querían ridiculizar a Jesús con una pregunta teológica, con una pregunta filosófica. Ellos querían demostrar que Jesús era ignorante, que Jesús no había pensado bien su doctrina. You know, we come to the second question here in chapter 12, which is a theological question about the resurrection. The Sadducees were this religious, priestly elite that did not believe in the resurrection. And they wanted to ridicule Jesus on theological and philosophical grounds. They wanted to show that Jesus was an ignorant, that Jesus was unsophisticated, that Jesus hadn't thought through his doctrine, his theology. Ellos querían demostrar que Jesús era un ignorante de la ley, de las cosas de Dios. Así que vienen a Jesús con esta pregunta, una pregunta realmente, hermanos, estúpida, una pregunta inventada. Maestro, Moisés dice que si un hermano muere y deja a su esposa pero sin hijos, que su hermano se debe casar con ella y darle hijos. Hubo 7 hermanos. Había una vez, una pregunta inventada. Hubo 7 hermanos. El primero tomó la esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco le dejó descendencia. El tercero de la misma manera. Y así los 7 se casaron con ellas y murieron y no dejaron descendencia. Esta era la viuda negra. San Juan Crisóstomo dijo que cuando llegaban al tercero hermano, ya ninguno de los hermanos iba a querer casar con esa mujer. Al final, ella también murió. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. You see, the Sadducees come up with this question. It's just a silly, kind of made up question.
Teacher, the law of Moses says that if a man's brother dies and leaves without a wife but not children, the brother of this man has to marry the widow and raise up offspring for his brother. So here's the case. The man dies, and his brother marries the woman, and that one dies. And the next one marries the woman, and that one dies. 7 of them. And then the woman dies. In the resurrection, whose wife will she be, since the 7 were married to her? Ay, hermano. Mira, hermano, eso es lo que pasa cuando la gente se consideran demasiado inteligentes y quieren ridiculizar nuestra fe. Esa gente que se creen muy inteligentes y quieren ridiculizar nuestra fe sin entender la palabra de Dios y sin entender la naturaleza de Dios. You see, this is what happens when people who consider themselves very smart try to ridicule our faith without understanding the Word of God and without understanding the nature of God. Se salen con unas preguntas que están completamente equivocadas desde el comienzo. You know, they come up with questions that are wrong from the very beginning. The question itself is wrong to begin with. Se salen con preguntas como, ¿y si Dios creó todo, en quién creó a Dios? La pregunta está mal desde el comienzo porque no conoces, no entiendes la naturaleza de Dios. Preguntas como, ¿y si Dios me hizo a mí de esta manera, por qué tengo que cambiar? Otra pregunta tonta. Porque desconocen los propósitos de Dios, los planes de Dios y el carácter de Dios. You know, people come up with these silly questions because they don't understand the nature of God and the Word of God. If God created everything, then who created God? Question is wrong because you don't understand the nature of God. Or if God created me this way, why do I have to change? The question is wrong because you don't understand the ways of God. Son preguntas, hermanos, que no reflejan nuestra inteligencia, reflejan nuestra ignorancia. These are questions that do not reflect intelligence, reflect ignorance. Y eso fue exactamente lo que Jesús le dijo a los saduceos. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. En la resurrección no va a haber matrimonio, no se van a dar en casamiento, sino que serán como los ángeles en el cielo. Lo que Jesús está diciendo es que la resurrección, la vida en la resurrección es diferente de la vida en la tierra, en el presente. Lo que Jesús está diciendo es que la vida en la nueva creación no es simplemente una continuación de la misma vida que tenemos aquí. La vida en la nueva creación es una vida transformada por el poder de Dios, de manera que nosotros ni siquiera podemos empezar a imaginarnos con el conocimiento limitado y con la experiencia limitada que tenemos hoy. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. You see, Jesus is saying, you're wrong. You're that wrong. Because you do not know the scriptures or the power of God. When the dead rise, they will be like the angels in heaven. No marriage. Why? Because the resurrection life is different from the present life. What Jesus is saying is that life in the new creation is not simply a continuation of the same life that we know here.
life in the new creation will be transformed in ways that we cannot even begin to imagine with the limited knowledge and the limited experience that we have here. What no eye has seen, what no ear has heard, what no human mind has conceived are the things that God has prepared for those who love Him. Bueno, el problema no es solo ignorancia. El problema es que en nuestra ignorancia somos arrogantes. Y en nuestra ignorancia y arrogancia queremos burlarnos de las cosas de Dios. You see, the problem is not just ignorance. We're all ignorant about something. The problem is not just ignorance. The problem is that in our ignorance, we're arrogant. And in our ignorance and our arrogance, we want to mock the things of God. Mira, pero el problema es más profundo que eso, hermanos. El problema de estas personas y de muchas personas lo vemos claramente en el final del capítulo 11. La primera pregunta que le hicieron a Jesús, estos individuos, estas personas, en Marcos capítulo 11, verso 28 fue: ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacerlas? Esa fue la primera pregunta. Esa es la pregunta que es la raíz de todas las demás preguntas. You see, the problem is deeper. Because we see the first question that they asked Jesus, these people, in Mark 11:28. By what authority are you doing these things? And who gave you authority to do this? That is the question at the root of all the other questions. That is really their issue. Los enemigos de Jesús no son personas que tienen preguntas sinceras acerca de política o de ética o de teología. Los enemigos de Jesús están tratando de desacreditarlo. Están tratando de socavar, de destruir su autoridad y están escogiendo cualquier tópico que ellos puedan para tratar de desacreditar a Jesús, de destruir su credibilidad y de demostrar que Jesús es un ignorante. El principal problema no es que ellos eran ignorantes, el principal problema es que ellos estaban activamente rechazando la autoridad de Jesús, negándose a aceptar a Jesús como un enviado de Dios. You see, the problem here is that these people didn't have just sincere questions about politics, ethics, or theology. The problem is that they wanted to discredit Jesus. They wanted to undermine Jesus' authority. And they were picking every topic they could find to challenge Jesus' authority and to destroy his credibility. The main problem is not that they were ignorant. The main problem is that they were actively refusing to acknowledge Jesus, his authority in doctrine, ethics, and civil life. El principal problema de ellos es que ellos se negaban a aceptar la autoridad de Jesús en doctrina, en ética y en vida civil. Y no querían aceptar la autoridad de Jesús porque aceptar la autoridad de Jesús significa que ellos tenían que cambiar su estilo de vida. Aceptar a Jesús como un mensajero de Dios, aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, aceptar a Jesús como alguien que hablaba y actuaba con la autoridad de Dios, significaba que ellos tenían que cambiar sus vidas en respuesta a Jesús. Y eso era algo que ellos no querían hacer. You see, the problem is that they refused to accept Jesus' authority because they didn't want to change their way of life. Jesus was a challenge to their way of life. And if they accepted Jesus as a messenger of God, from God, if they accepted Jesus as the Son of God, as someone who spoke and acted with the full authority of God, then they would have to change their lives in response to Jesus, and they did not want to do that. They did not want to change their way of life.
Bueno, y el mismo problema lo vemos hoy. El mismo problema lo tenemos hoy. Tenemos mucha gente que quieren ridiculizar nuestra fe, que quieren burlarse de nosotros, que quieren salirse con toda clase de preguntas y parecer como que son muy inteligentes. Personas que empiezan a cuestionar las enseñanzas de Jesús, el Evangelio, con toda clase de preguntas. Preguntas acerca de política, preguntas acerca de ética, preguntas acerca de filosofía. ¿Y qué pasa con los homosexuales? ¿Y qué pasa con el matrimonio homosexual? ¿Y qué pasa con la evolución? ¿Y qué pasa con justicia económica y racial? ¿Y por qué Dios permite tanto sufrimiento en el mundo? Sí, hermano, todas esas son preguntas importantes. Yo no digo que no. Y la iglesia ha reflexionado acerca de todas estas preguntas a través de generaciones. Y podemos conversar acerca de estas cosas, si realmente quieres explorar estos tópicos. Jesús fue muy abierto con el escriba que vino con una pregunta sincera. Pero hay una pregunta más importante. Hay una pregunta más importante. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a reconocer la autoridad de Jesús? ¿Estás tú dispuesto a someterte a la autoridad de Jesús? Esa es la primera pregunta. Ese es el punto de partida o el punto final en una conversación acerca de las cosas de Dios. We see the same thing today. You know, people with all kinds of questions and arguments. What about gay people? What about gay marriage? What about evolution? What about racial and economic injustice? All those are important questions. Yes. And the church has reflected deeply about these questions over generations. And we can have an open conversation about these things if you want to talk about them openly, sincerely, like the scribe in verses 28 to 34, who came to Jesus with an honest question. But I have a question that is more important to you, a question that goes above all the other questions. Are you willing to acknowledge Jesus' authority? That is the key question. I think that's the most important question of all. Yo pienso, hermano, que esa es la pregunta más importante de todas. ¿Estás tú dispuesto a reconocer la autoridad de Jesús? ¿Estás tú dispuesto a mirar de manera abierta, sincera, honesta a la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús y reconocerle como el Hijo de Dios? Are you willing to look at Jesus, at His ministry, His life, His death, His resurrection with an open mind and acknowledge Him as the Son of God? ¿Estamos dispuestos a reconocer a Jesús, a someternos a su autoridad y a cambiar nuestras vidas en respuesta a sus enseñanzas, a su palabra y a su mandato? A reconocer que Él habló y actuó con la autoridad de Dios y por lo tanto nosotros tenemos que someternos a Él, a su autoridad. Esa es la pregunta más importante. So the most important question is this: are we willing to submit to Jesus and completely change our lives? Because He spoke and acted with the full authority of God. Esa es la pregunta más importante. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. All authority in heaven and on earth has been given to me, said Jesus.
Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always until the very end of the age. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Let's pray. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. La palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada aguda de 2 filos, que penetra el alma y discierne las intenciones del corazón. Tu palabra desarma nuestras defensas. Todas esas preguntas que levantamos como objeciones para no someternos a tu autoridad. Toca nuestras vidas, toca nuestros corazones y muévenos, Señor, a arrepentimiento, a fe y a obediencia. Danos, Señor, la sabiduría que necesitamos para poder hablar con aquellos que tienen preguntas y objeciones acerca de nuestra fe. Ayúdanos a poder discernir también quiénes son aquellos que sinceramente te están buscando y tienen preguntas honestas. Y quiénes son aquellos que usan estas preguntas como armas para querer ridiculizar el mensaje del Evangelio. Y haznos, Señor, testigos efectivos de tu palabra, de tu poder, de tu Evangelio y de tu Hijo Jesucristo, nuestro Maestro y Salvador, quien murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Bendice tu pueblo en el nombre de Jesús.